Estamos ampliando uno de nuestros titulares, ya que varios presidentes latinoamericanos hablaron este martes en la apertura de la sesión de mandatarios ante el Pleno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas número 77. Los 33 países latinoamericanos comenzaron su participación este martes ante la 77ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, con los presidentes de Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador y Chile ante el Foro de Naciones. Llegan como el resto de países en momentos de turbulencia económica y desigualdad. La elevada inflación ha tocado picos históricos en más de 40 años en potencias económicas como Estados Unidos. Ha sido un golpe en el bolsillo de los latinoamericanos que arrastran todavía una lenta recuperación post-pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha dicho que la región afronta un escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global, que junto a un menor crecimiento del comercio y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectarán negativamente a los países de la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió recientemente que esta Asamblea General se reúne en un momento de gran peligro porque las brechas geoestratégicas son las más amplias desde al menos la Guerra Fría, lo que dificulta dar una respuesta a los dramáticos desafíos que enfrentamos. Bueno, pero ¿de qué se trata la Organización de Naciones Unidas en esta 77 Asamblea? Bueno, se trata de temas del cambio climático, la guerra entre Rusia y Ucrania, también la situación del narcotráfico en el mundo, en especial en Latinoamérica, y otros temas puntuales. Así que desde La Voz de América nos explica. El debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas reúne a altos mandos y jefes de Estado de todo el mundo. El objetivo es abordar y discutir los asuntos de alcance internacional que preocupan a los gobiernos y a la población en general. Pero ¿qué hay que destacar de la 77ª edición? Esta nueva sesión cuenta con un nuevo presidente, es el húngaro Csaba Kőrösi, y ha desempeñado varias funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, entre ellas la de director de Sostenibilidad Medioambiental en la oficina del presidente de Hungría. En esta importante cumbre de altos mandatarios se abordarán principalmente dos temas, la educación y el medio ambiente. En cuanto a la educación, se pretende llamar la atención del público mundial, los jóvenes, los profesores, la sociedad civil y otros, para apoyar la transformación de la educación en todos los puntos del planeta, con escuelas inclusivas, equitativas, planes de financiación y transformación digital, entre otras cosas. Sobre la cuestión de medio ambiente, el objetivo es sentar las bases de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente para combatir los efectos negativos del cambio climático y del calentamiento global. El discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los más esperados porque, además de medio ambiente, es muy probable que hable de la situación de la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas en todo el mundo. También se espera el discurso de los mandatarios latinoamericanos para abordar temas como la corrupción, la inseguridad y los problemas de narcotráfico que aún afectan a muchos países. Por primera vez hablará el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo hará en persona y hay mucha expectación por las propuestas que presentará, ya que es el primer mandatario de izquierdas en la historia de ese país. Tenemos ahora información en desarrollo. Nos enlazamos en directo con el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi, ya que él se encuentra justamente a las afueras de la Organización de Naciones Unidas, en donde se están llevando a cabo estos discursos de alto nivel. Así que, Jacopo, nuevamente es un gusto tenerlo en TN23. Ayer estábamos hablando que entre los temas abordados estaba la educación y también la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy ya se sabe que más presidentes, especialmente de Latinoamérica, han brindado discursos, ciertas peticiones. ¿Qué se tiene conocimiento en relación a ello? Bueno, Ligia, como habíamos dicho ayer, el tema de Ucrania ha sido central, el más importante, porque todos los presidentes de América Latina, Macron de Francia, Erdogan de Turquía, todos los que han hablado hasta ahora han mencionado la guerra de alguna manera, y todos pidiendo una negociación, la búsqueda de la paz que se pueda resolver. Después algunos países respaldando más a Ucrania y otros como Petro de Colombia, que no ha condenado directamente a Rusia por esta invasión. A Vladimir Putin ha hablado de paz, pero ha dado la culpa a quien busca ganancias con el petróleo, de la culpa de esta guerra. O sea, cada uno tiene su manera de hablar, su manera de expresarse, y muchos hablaron de una agenda también doméstica. Bolsonaro de Brasil,
Castro de Honduras, también ella habló, la única presidenta mujer aquí de América Latina en la cumbre, en la asamblea, hablando que ella dijo de Honduras, Honduras puede tener amigos y enemigos y nadie le puede decir quién puede y quién no puede hablar con Honduras. Muy importante. Pedro Castillo de Perú acaba de hablar, Argentina. Pero un otro tema importante fue el cambio climático, la lucha al cambio climático. Como dijo Boric de Chile, América Latina no contamina mucho, pero paga, pesa muy fuerte, mucho las consecuencias del cambio climático. Y entonces se tiene que hacer algo para preservar la selva amazónica, por ejemplo, y al mismo tiempo invertir en las energías renovables. Definitivamente, Jacopo, y este ha sido uno de los temas que se ha abordado desde hace varios meses. ¿Se tiene conocimiento, por ejemplo, si se va a llegar a algún acuerdo en relación a ello, por ejemplo, algún apoyo técnico, algún apoyo económico? Bueno, la cumbre de la ONU, esta asamblea difícilmente lleva a un acuerdo, porque no es como, bueno, el G7 o el G20, que son 20 o 7 países. Aquí estamos mirando algo como más de 100 discursos, entonces es difícil encontrar un compromiso entre las varias partes. Falta un China, falta Rusia. Ahora, muy pronto vamos a escuchar Bukele de El Salvador y también al presidente de Guatemala. Pero bueno, un acuerdo difícil, quizás algo de las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad, pero no es algo difícil que vamos a ver esta semana, quizás en las próximas. Lo que cuenta más de la Asamblea son los encuentros bilaterales alrededor, y allí sí vamos a ver resultados. Definitivamente. Jacopo, también para finalizar, ¿cuáles son los temas que se esperan que se aborden en los próximos días, tomando en cuenta también que hace poco el jefe de la Organización de Naciones Unidas había advertido de un gran peligro? Sí, de hecho, Guterres dijo que el mundo está paralizado. Y bueno, son palabras muy fuertes y un tono muy animado que difícilmente se ve en Guterres. Eso significa que la situación es grave, Ligia, muy grave. Y de hecho, ahora probablemente mañana habla Joe Biden y seguramente vamos siguiendo con el tema de Ucrania, esta guerra, porque de verdad es una guerra que parece muy local, Ucrania contra Rusia, pero está impactando al mundo, está impactando Europa, está impactando Estados Unidos, está impactando América Latina, la crisis de la cadena de suministro, el costo de la energía, de los alimentos. De hecho, aquí pidieron también de facilitar la entrega de alimentos, por ejemplo, el grano de Ucrania. O sea, una situación que vamos a ver desarrollando, pero, o sea, cambio climático y Ucrania siguen siendo y seguirán muy probablemente siendo los temas centrales también mañana, el jueves y el viernes. Perfecto, muchas gracias Jacopo Luzzi por ampliarnos esta información. Por supuesto que estaremos muy atentos a cómo estará avanzando esta serie de discursos y también de problemáticas que se están abordando, que no solo afecta a un solo país, sino a nivel regional. Más adelante estaremos nuevamente en contacto con los periodistas de La Voz de América para que nos den a conocer justamente de primera mano qué es lo que está aconteciendo en el lugar. Hay que indicar, por supuesto, que en Nueva York se está incrementando todas las medidas de seguridad, tomando en cuenta las personas y altos funcionarios que están en este momento dando su discurso, y por supuesto también recuerda que estamos muy atentos a cuando sea el turno del doctor Alejandro Giammattei. Momento ya imágenes de lo que está desarrollándose en este momento en Nueva York en la 57ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. En este momento está el presidente de Polonia. Es el momento de su participación. Posteriormente tendremos ya al presidente de la República, al doctor Alejandro Giammattei. Hay que recordar que dentro de esta 77 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas hay temas centrales que se están destacando. El primero de ellos, que la mayoría está abordando, es la situación del cambio climático, la situación ya de los huracanes, terremotos, el calentamiento global, situaciones complicadas de deslaves, derrumbes y muchas cosas más. Aparte, la pandemia, que también ha sido uno de los temas centrales, porque continúa la pandemia
pero se está atacando con algunas dosis en el mundo, que esto viene a disminuir pues el índice alto de muertes que se estuvieron al principio. Por otro lado, también se está abordando el tema de Venezuela, donde muchos también jefes de Estado han estado de esta manera, pues resaltando la necesidad de poder apoyar a la comunidad venezolana. Por otro lado, también la corrupción, por otro lado, el narcotráfico, por otro lado, también la injerencia de Rusia en Ucrania. Bueno, tantos temas, pero el que más llama la atención para todos es la situación del cambio climático y la pandemia. Pero bueno, estas fueron las palabras del presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Antonio Guterres alertó de los momentos sumamente difíciles y de las divisiones cada vez más profundas que vive el mundo, indicando que las desigualdades están aumentando y los retos se están extendiendo. En un auditorio que acoge nuevamente a jefes de Estado y de Gobierno tras 2 años de debate virtual a causa de la pandemia de COVID-19, Guterres repasó las grandes crisis de la humanidad. Se refirió a las divisiones geopolíticas que socavan al Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza en las instituciones democráticas y todas las formas de cooperación internacional, indicando que no podemos seguir así, aludiendo a la guerra en Ucrania y a la multiplicación de los conflictos en el mundo.